Estimados amigos, muy bienvenidos. Viernes 22 de mayo del 2026. Si usted pensaba que nos íbamos a quedar en casa, no. Porque la mejor manera de homenajear a don Arturo Prat Chacón, nuestro máximo héroe naval, era trabajando, era sirviendo a la patria. Así que aquí estamos, pues un viernes interferiado, viernes 22 de mayo, pero estamos acompañándolos. Así que partimos presentando al maravilloso panel de hoy. Bueno, usted ya lo está viendo, así que parto por él indubitadamente. Caballo bueno repite, como se dice en la hípica, así que porque usted lo pidió, fuimos a preguntar, ella sabe, a Renovación Nacional, mándenos un joven talento. Nos dijeron, ya está Marcelo Bruneta, hay que enviar a otro. Así que... un viejo talento. Entonces le estoy tirando un piropo, así que... JRN Senior. Claro, y nos dijeron, aquí está. Así que aquí está el gran Tomás Garrido. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Todo bien, todo bien. Una vez más acá para hablar también interesante, así que muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, ya también deslizaba su presentación, comisionado político de Renovación Nacional, que cada vez está copiándole el look, no sé, como a Jaime Guzmán. Hay algo, él nos tendrá que explicar ahí. Yo sigo esperando su corpóreo, Marcelín, así que en algún momento espero que lo traiga aquí al programa como primicia. No, nuestro querido amigo y abogado, don Marcelo Urnet. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Yo espero que mis looks son un poquito más... Digamos que Jaime Guzmán no era muy preocupado de lo estético, entonces no... Ya, pero Onofre Harpa usaba eso. No. Como para descartar, digamos. Porque Onofre Harpa tenía tierra, pues yo la única tierra que tengo es la que tengo los zapatos. Entonces es comprensible. Bueno, pero en algún momento podrás tener tierra, yo creo. ¿Quién sabe? Vaya a saber uno. Claro. Con este gobierno o con los próximos gobiernos, Bueno, vaya a saber uno. Vaya a saber uno. Oye, muchas gracias, No, querido al contrario, Marcelo, gracias por la... por estar acá una vez más con nosotros. Usted aquí Ahora, es si vamos a hacer un aporte a la estable. patria, vamos a hacer todo ese rimbombante que dijiste que íbamos a hacer un aporte a la patria porque estemos acá. Bueno, véannos, por favor. No, si nos ven, cada vez estamos subiendo. Es verdad. En vistas. Oiga, y ya que usted lo pidió, usted habían preguntado qué le había pasado. Algunos pensaban que andaba en una misión en el Oriente. No. Otros pensaban que estaba asesorando al gobierno. Puede ser, no lo sabemos. Otros dijeron que se había ido al Oriente Eterno. También, Pero no. Falta mucho para aquí aquello. aquí está, y no nos defrauda porque él también aquí es panelista estable, aquí el Sun Tzu de la política, así como está el arte de la guerra, se viene pronto el arte de la política escrito aquí por el señor Miyagi de la política, el Lord de la política, Don Chihol Ley, nuestro querido amigo. Bienvenido. Hola, ¿cómo está José Ignacio? Encantado de estar aquí nuevamente. Los eché de menos el viernes pasado. Nosotros Tenía un también. compromiso de tal naturaleza que no pude asistir. Así que lamentablemente, pero fue todo muy exitoso. Estoy muy contento y también muy contento de estar aquí nuevamente. Hubo buena gente que te suplió, pero eres irreemplazable. Sí, Por sí, favor. no, sí, es complicado. Aparte que no es broma, la gente preguntaba en los comentarios dónde está Gijón, qué le pasó a Gijón. Claro. Así No, que no pasó nada. por eso hay que aclararlo aquí para que Saquen a Brunet, pongan a Chijón. que se vayan todos menos Gijón. yo le encuentro razón, Esos son los haters que tú Claro. tienes. No, pero que yo son- le encuentro razón nada más. Pueden faltar todos menos Gijón. No, se dieron comentarios de ese estilo, pero no, lo echamos mucho de menos Gijón. Y aprovechar de agradecerle porque usted fue uno de los pocos que ayer nos saludó Cierto. por el Día del Abogado, porque Cierto. ayer era el Día del Abogado también, porque don Arturo Prat era abogado. Así Entonces, es. por eso ayer, además del 21 de mayo, y partimos con este tema derechamente, además de las glorias navales, es el Día del Abogado, porque don Arturo Prat Chacón, máximo héroe naval, era abogado de la República. Y de hecho, cuando él va a dar su examen de grado, en ese tiempo era ante la Corte Suprema, adivine quién era el presidente de la Corte Suprema. era? Don Manuel Montt Torres, expresidente de la República, que es el único ciudadano en la historia de Chile que ha presidido los 3 poderes del Estado. Mira. Y él era presidente de la Corte Suprema, que dicho sea de paso, él había becado a don Arturo Prat para que estudiara en la Escuela Naval. Mire cómo la historia los volvió a encontrar. Mira. Don Arturo Prat llega y deja su sable o su espada en la entrada y le dice al oficial de la corte, tengo que dejarla acá porque la fuerza se rinde al derecho. Él entra, da su examen de grado, lo aprueba obviamente con distinción y desde ese momento pasa a ser oficial, ya era oficial de la Armada de Chile, pero pasa a ser también abogado. Y mire, hay una frase, una reflexión muy linda, una frase que decía don Arturo Prat Chacón, que es muy bonita, dice: Dios nos guía, lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. Don Arturo Prat Chacón. Entonces, quizás la reflexión más bonita que podamos hacer en estos tiempos, o sea, la figura de Arturo Prat nos sigue hablando, interpela a cada generación. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es qué estamos haciendo por Chile, tal como lo hizo él. Él se entregó por Chile, se entregó por su amor a la patria. Entonces quizás nosotros deberíamos seguir ese ejemplo y deberíamos
cada día, a cada momento, ver una oportunidad para entregarnos al servicio de Chile. Don Arturo Prat no dudó un segundo en defender a Chile, no se preocupó si los que estaban atrás de él eran de derecha o de izquierda, él saltó al abordaje, defendió con su corazón y su espíritu a nuestra patria, y quizás eso es lo que deberíamos hacer también nosotros, pensar más en lo que nos une y no tanto en lo que nos divide, y obviamente luchar. No tanto porque, digamos, las diferencias hay que dejarlas a un lado, pero siempre pensar en el bien de Chile. Ahora, quisiera que abriéramos un poquito el panel. Mira, con esta si reflexión. me das un pequeño minuto para Todo lo que esto, usted yo quiera. quisiera, a ver, el 21 de mayo, por supuesto, resaltamos el heroísmo en la muerte y en la forma como falleció don Arturo Prat Chacón. Pero yo creo que no se resalta suficientemente por lo extraordinario de esa hazaña, la vida de Arturo Prat. Una vida ¿ya? ejemplar. La vida ejemplar, digamos, ya los servicios que prestó a la patria mucho antes, digamos, ya su bonomía, digamos, su hombría de bien, por una parte. Y por otro lado, tampoco se resalta, producto del heroísmo, como repito, la hazaña, ¿cuál es la primera preocupación que tiene Arturo Prat en los momentos previos al combate naval de Iquique? ¿Ha almorzado la tropa? ¿Se fijan? Es una pregunta muy pedestre, pero muy importante. O sea, perdónenme, digamos, si yo no tengo a mi personal que se va a enfrentar a una instancia histórica, en una situación tal en que pueda combatir, entonces estoy mal, ¿ya? Y eso es una de sus preocupaciones. Además de todo lo que conocemos de él, de sus misiones en Argentina, además de la forma como rinde cuenta de no solamente el resultado específico de la misión, el tema de los viáticos. O sea, hay una cantidad de elementos que son pequeñas señales que muestran la calidad humana de quien hoy día, con justa razón, es considerado el héroe más grande de nuestra nación. Que eso que dice usted, Chijón, es clave, porque a las grandes naciones se les conoce por aquellas personas a quienes honra. Y el ejemplo del capitán Arturo Prat Chacón, insisto en el punto, interpela a cada generación. Arturo Prat es probablemente algo de lo mejor, parte de lo mejor que ha producido Chile. No solamente es el máximo héroe naval y uno de los más grandes héroes patrios que tenemos a lo largo de nuestra historia, sino que también es un ejemplo de virtud cívica, un ejemplo de que servir a la patria es cumplir con el deber y que usted lo puede hacer día a día. Cumpliendo con su deber, usted sirve a Chile, tal como lo hizo el capitán Arturo Prat. Y eso quizás es lo que deberíamos tomar como ejemplo, sobre todo para los más jóvenes. Piensen que él murió con 31 años. O sea, era una persona joven, una persona que le quedaba una vida por delante, probablemente. Era una persona que no dudó un segundo en entregarse por Chile, pero que obviamente su corazón siempre lo dispuso para servir a la patria. ¿O no, Tomás? Sí, yo quería tomar ese punto, sobre todo como desde la juventud y las nuevas generaciones. Ah, mira, qué bien. Porque más allá de la épica militar, yo creo que Prat tenía muy agudizado el sentido del deber, el sentido de la responsabilidad y el sentido de un proyecto común. Cuestiones que hoy en día en la política nacional vemos que se extrañan. Y sobre todo con respecto al servicio público, al servir a la patria, etc. En un contexto en donde estamos en una constante, no sé, yo le digo como paradigma política, en la que siempre es derecha, izquierda y no como un proyecto común. Yo creo que Prat insistía en eso, luchó por eso y lo logró con la muerte. Marcelo, ¿coincides tú con las reflexiones que se han hecho? ¿Te gustaría agregar algo? Porque evidentemente que el ejemplo de Prat, también como abogado, como abogado, ahí quería sirve apuntar. mucho. Arturo Prat, lo hablaba muy bien en la casa en la mañana, lo hacía todo bien. Llega a dar rabia. O sea, uno empieza a revisar, odioso. De verdad. En el buen sentido de la palabra, odioso. Pero se puede hacer las cosas Odioso bien. como todo lo podía hacer bien. Arturo Prat no solamente fue un ejemplar hijo, fue un ejemplar marido. O sea, las cartas que le mandaba a su señora estando enfermo, desde lo más pedestre, te quisiera poder escribir más, pero tengo la mano lesionada, así que te escribo estas líneas en las que te mandó todo mi amor. Buen papá, un hombre preocupado a sus hijos. Tal como lo destacabas tú, un buen jefe, un tipo preocupado de su tropa, preocupado si habían almorzado, no habían almorzado, si habían tomado desayuno. Una persona que además fue un gran abogado. Él defendió a funcionarios expulsados o removidos en forma injustificada, labor que a quienes nos ha correspondido hacer eso, digamos, es una labor muy satisfactoria. Se dedicó al derecho electoral, su tesis de grado de la ley electoral. sobre la ley electoral, Claro. y una muy
muy pertinente. O sea, yo que me dedico a esto, Muy es buena una tesis tesis. muy pertinente. Que Al día- perdona, la Universidad de Chile la acaba de publicar si la quieren consultar. ¿Ah? Está en PDF. Sí. Y la tesis, a ver, es muy pertinente y llega a conclusiones que al siglo XXI son muy aplicables. Por ejemplo, la lógica de cómo poder generar mejores mecanismos para que exista mayor participación popular, porque la participación popular legitima la autoridad. Y esa era la premisa básica. O sea, un tipo Que adelantado. es una provincia absolutamente democrática, Sí, digamos, claro, de por la supuesto, esencia digamos, de por la supuesto, y democracia. probablemente eso también le trajo muchos problemas. El hecho de haber defendido a funcionarios también le trajo problemas con su superioridad. Y un último detalle que generalmente la gente, y yo no lo sabía, la gente lo pasa por algo. Y Arturo Prat no solamente fue un contendor de Miguel Grau, sino que en su minuto combatieron juntos. Mira, no sabía. Sí, Yo sí. tampoco lo sabía. Cuando España, digamos, Ya. en los años 60, entiendo, trató de retomar, digamos, por medio de su armada, trató de volver a ocupar espacios, digamos, de Latinoamérica. Perú y Chile se vieron enfrentados a la defensa de sus territorios y, en ese sentido, Grau y Prat tuvieron que combatir juntos en la misma línea. Lo cual explica muy bien por qué Grau es tan condescendiente, no solamente en guardar su uniforme y mandarle los restos a su señora, sino también en la muy, es que llega a ser emocionante, la muy elogiosa carta que le envía Grau a Carmela Carvajal, que da cuenta que efectivamente había una cosa que, a ver, es gente que se tuvieron que matar unos a otros en una guerra. Sí. Y sin embargo se escriben cartas, o le escribe cartas, digamos, A la viuda. o sea, esto Sí. habla de una forma... Honorabilidad, una forma de honorabilidad. entender, y ahí enganchamos con lo que tú decías. Es algo que uno ha ido viendo cómo se ha perdido. Sí. A uno le toca de repente estar en tribunas en las que la descalificación es Prima, claro. Y eso, permítanme engancharlo con el siglo XXI. Hoy día es viernes. Hoy día en la mañana me tocó escuchar una maravillosa entrevista que le hicieron en Tele 13 Radio al cardenal Chomalí, Muy donde bueno. hablaba precisamente De de estos valores, del valor de la honorabilidad, del valor de escuchar al otro y no estar pensando en cómo descalificar al otro inmediatamente, sino que buscar cuál es el argumento del otro para poder llegar a Y un mira, acuerdo. ¿me permites echarte favor. un pelito a la sopa Sí, claro. precisamente de esta entrevista? Miren lo que sostiene el cardenal Chomalí. Esto se viene arrastrando de mucho tiempo. Estamos más preocupados en qué va a caer el otro que en hacer un aporte a un Chile que lo necesita urgente. Ahí está lo que usted señala. Es que ahí está la clave de esta historia. También hablaba del tema de la migración y hablaba de la hipocresía que significa de que por una parte estemos planteando tesis tan insoportablemente duras respecto de los migrantes, como por ejemplo perseguirlos en los colegios o en los consultorios, y al mismo tiempo tener gente de otras nacionalidades que trabajan en determinadas labores con uno en la casa. Que es una inconsecuencia monstruosa. Entonces, es muy interesante. Yo creo que perdón por a lo mejor digamos fue un paso muy largo de un lado al otro lado, pero creo que los valores que representa Arturo Prat están plenamente vigentes en el Chile de hoy y resulta fundamental hoy volver a mirar a Arturo Prat, mirarlo desde la interpretación, por ejemplo, que hace el cardenal Chomalí, Sí. y ver cómo podemos hacer de nuestra sociedad una sociedad más humana, más honorable, más razonable. Que volvamos a los valores en que Arturo Grau era capaz de escribir una carta a la viuda de Arturo Prat Sí. después de haber tenido que, digamos, en un acto de guerra, tener que haber terminado con su vida. Claro. Es que lo que tú planteas, Marcelo, es la clave, es la clave, porque, y lo hemos hablado también varias veces, nosotros lo hemos planteado sí. en nuestros programas que nos hemos encontrado, pero al final, para que la política vuelva a ser una buena política, además de hablar siempre con la verdad y basarse en la verdad, también tenemos que entender que quien piensa distinto a nosotros no es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Entonces tenemos que ver al otro como una persona que tiene ideas, que muchas veces a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, vamos a estar en desacuerdo, pero que antes de ser de derecha o de izquierda somos chilenos. Y tenemos que entender que ese es el partido político, comillas, comillas, en el que todos debemos militar en Chile. Porque el bien de Chile debe anteponerse a cualquier diferencia doctrinaria, ideológica. Y cuando comprendamos eso, nos vamos a dar cuenta que lo más importante, el centro de toda la acción política son las personas. ¿Usted quería decir algo? Sí, yo quizás como para terminar un poco, el desafío que tenemos como políticos es retomar el sentido del deber republicano, ¿no? De respetar la institucionalidad, respetar al otro, porque en el fondo lo que quiere la ciudadanía es justamente llegar a acuerdos, a concordancias, Así es. a concretar cosas que sea como un proyecto común de país. Así es. Oye, Oiga. una última postilla, y hablar con la verdad, que es un tema fundamental que se ha ido perdiendo. Tantas veces uno termina escuchando cosas como, no, es que la ropa sucia se lava en casa. No. Entonces no hagan este debate. No, No, que al se haga de cara a la contrario. ciudadanía. Porque finalmente, y en eso yo me acordaba cuando tú decías lo que hablaba,
al final del día nosotros tenemos un deber, no con nuestras coaliciones políticas, incluso ni siquiera con nuestros partidos. Tenemos un deber con Chile, con la ciudadanía, con la gente que elige, con la gente, con la gente a la que uno trata. Con la que confió en nosotros, Claro. pues esa es la gracia. Bueno, eso era. Oiga, muy bonita conversación. La vamos a tener más seguido. ¿Ah? Bueno, sí, me Don parece muy bien. don Una especie de editorial sí, conjunta. sí, don digamos, Arturo ¿sí? Prat saca lo mejor de cada chileno. Así que Cierto. vamos a tratar de. Vamos a hacer una serie, vamos a analizar a héroes patrios. Solo paréntesis, Arturo Prat en algún minuto le comentaba a su señora con estas cartas que salieron hace poco, Sí, sí. una de las comentarios que era: creo que el remedio que me estás dando para la calvicie no está funcionando. Ah, qué bueno. Claramente. Maravilloso. Que, dicho sea de paso, Que hemos ido perdiendo Muy el pelo. atingente. don Bernardino Bravo Lira, gran profesor y jurista chileno, plantea que Arturo Prat es como el único personaje al que todos quieren en la historia de Chile. Cierto. No hay nadie que lo critique. Pensemos que a O'Higgins hay algunos contrarios, Sí, no, por a supuesto. Carrera hay algunos con ciertas contrarios. razones también, En y el con caso- Carrera en el también, caso con de- ciertas razones. En el caso de digamos, Portales, sí. ¿para qué decir? Sí. Amado y odiado. Sí, Pero fíjense que Prat es el único que todos quieren. Bueno, No hay historiador de derecha, izquierda, de centro, para allá, para No, acá. y que no lo permítame que eso no solamente es amado por el pueblo de Chile, sino que también él es el gran factor que aglutina De la unidad, voluntad de nacional unidad. para poder ir a defender, y en este caso no solamente los derechos de las salitreras, sino que en el fondo a defender Chile, porque había un pacto secreto Sí, pues, firmado entre Perú y- tres países, Así no solamente dos. No quiero entrar en ese... No, pero adelante. ese debate, Hablemos con el ¿no? otro vecino. La gente agradece esto, así que por Claro, favor. ¿y por qué? Digamos, el pacto secreto incluía también a la Argentina A la de entonces, Argentina, quiero decirlo así porque corresponde decirlo de esta manera, pero también el pacto, como Argentina, que tiene una gran frontera con nosotros, no era tan fácil entrar a una guerra con Chile. Argentina pedía de que las cosas se manipularan de tal manera de que fuera Chile el que declarara la guerra primero, cosa que Bolivia no lo entendió, o no reaccionó, o no se pudo contener. Bolivia declara la guerra a Chile y en ese momento Argentina queda inhibida por ese pacto de poder entrar en la guerra contra nosotros. Bueno, próximo programa vamos a hablar de portales. No. No, si no está, ya podríamos analizar algunas cartas, algunas Sí. cositas, historia, porque es fundamental comprender nuestra historia. Yo tengo, ya ahí sí que tendríamos discrepancia. Yo tengo mis ciertas lógicas, mis ciertas dudas respecto del rol que hoy día ¿Portales? algunos pretenden ocupar respecto a Portales. Pero Bueno, ese es otro tema. Ese es otro punto. Sí. Oiga, bueno, y precisamente ya vamos a descender Vamos. al fango de la política del día a día. No, vamos a volver a lo que nos ocupa la Es que tú contingencia. Sí, porque ustedes tienen la culpa, no. Porque esta semana hubo cambio de gabinete. El día martes, el presidente de la República, José Antonio Kast, decidió remover a dos ministras de su gabinete, a la ministra de Seguridad, ex ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, y a la ex ministra secretaria general de Gobierno, la vocera Mara Cedini. En el caso de seguridad asumió el nuevo ministro Martín Arrau, ex ministro de Obras Públicas, cuyo ministerio ahora es ocupado por el biministro Luis de Granch, que es ministro de Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas. Y en el caso de la vocería tenemos un biministro del Interior y también vocero Claudio Alvarado. Eso es en lo formal. Obviamente este cambio, y aquí ya le cedo derechamente la palabra, este cambio ya se veía venir, era como cuando está nublado y uno ve que va a llover, ya caía de maduro, este asunto Ahí está iba a empezando. pasar. Va a llover, uno va Sí, uno va no, a ya que- esto se que venía. El viento cambia, digamos, Porque, las hojas están cayendo. y quiero ser responsable, básicamente porque las equivocaciones fueron muchas en ambos casos. Entonces ya la permanencia de ambas cada día se hacía más insostenible, más allá de lo que uno pudiera defender o no, pero ya incluso en el propio oficialismo, pensemos las críticas que hizo el presidente del Partido Republicano, también al manejo que hay con el segundo piso, en fin, y varias cosas más. Al final no cuajaron y seguridad, y ya ahora sí que me callo yo, seguridad es la principal promesa con la que llegó el gobierno del presidente Kast al poder, por lo tanto ahí es donde más se le reclama, o sea, al que mucho prometen una cosa, mucho se le reclama y es justo que así sea también, y es ahí donde la ciudadanía espera resultados. Abro el panel. Chijón, Marcelo, No, Marcelo, Tomás. yo creo que ¿Quién tiene una dispara primero? visión... Está empachado, don Marcelo, Oye, ya lo caché. Por eso les Tengo doy la demasiado palabra. Para allá lo notaron, Tengo, para allá lo tengo notaron. demasiado que decir. Ya. Lo primero, Sírvase conectar. muchas gracias. Lo primero, me parece razonable hacer un cambio, aunque sea el cambio más rápido de la historia, ¿no? Este es el cambio republicano más rápido Del 90 a la fecha, al historia. menos, sí. Es un poco como, alguien hacía el símil, era como cuando Marcelo, el loco Bielsa, tenía que hacer cambios, hacía cambios a los 10 minutos del primer tiempo. O sea,
Nadie entendía la lógica, pero demostraba de alguna manera también cierto carácter. Y eso creo que es un antecedente positivo. Segundo, creo que al final esto sigue sin resolver el problema de fondo. Porque sacas a Maracedini de la vocería y dejas al ministro del Interior de vocero, que probablemente no va a tener tantas vocerías, es imposible que las tenga. O sea, el negociador, por excelencia, no puede estar diciendo lo que negocia. Entonces va a ser complicado. Lo que significa que probablemente va a mantenerse el diseño original de que el segundo piso va a seguir controlando las comunicaciones y la exposición de lo que se hace. Creo que eso no es un rol adecuado. Además, legalmente el segundo piso no existe. Digamos, es una entelequia inventada. Es cierto, la hemos ido tolerando todo, pero es una entelequia inventada. Quienes tienen el rol establecido por la Constitución son los ministros. Entonces, va a ser un problema. Eso respecto al tema de comunicaciones, que siento que todavía esto no mejora el problema de fondo. Evidentemente, Maracedini se vio expuesta a muchas críticas. Creo que no tenía idea que le iban a echar. Era imposible que lo supiera. De hecho, había hecho un punto de prensa en la mañana. Sus equipos entendían que ella estaba mejorando. Tenía un almuerzo el día siguiente con la bancada republicana. Sí, lo que demuestra que efectivamente había un interés en permanecer en el cargo. Lo mismo que la ministra Steiner, que termina nombrando nuevo jefe de gabinete el mismo día. O sea, Jorge Chocair fue nombrado el mismo día como jefe de gabinete, sacándolo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que demuestra que ninguna de las dos sabía que le iban a sacar el día 69. No había cómo saberlo. Y en el tema de seguridad ciudadana, yo sigo con mis aprensiones respecto de qué significa esto. Yo espero, de verdad, y confío que el ministro Raúl, que es un hombre serio, trabajador y estudioso, va a ser capaz de sacar adelante algo que es, como decías tú, la principal promesa de campaña del gobierno del presidente Kast. Y lo es desde la perspectiva de que ellos habían dicho que tenían una cosa que se llamaba Plan Implacable. Un nombre maravilloso. O sea, yo veo una película en Netflix que se llama Plan Implacable y la veo. Claro. Porque es una película entretenida, digamos, es una cosa atractiva, que prometía mucho, pero que finalmente la ministra Steiner dijo que no existía, o sea, que ella no tenía un plan. Yo creo que sí existe un plan, digamos. De hecho, Evelyn Matei muy socarronamente le dice, mire, pero nosotros, además nosotros, es que no tienen plan, nosotros tenemos uno, se lo pusimos a disposición y creo que no lo han leído. Entonces, es una situación, o sea, el problema que tiene que enfrentar a Raúl es doble. Porque, por una parte, va a tener que hacerse cargo de no solamente lo que no existió, sino que una promesa previa muy extendida del gobierno de José Antonio Kast. Y en segundo lugar, si alguna pretensión tenía el ministro Raúl de ser candidato a la presidencia, lo pusieron en el lugar más inadecuado posible para ser candidato a la presidencia. Porque, a ver, yo creo que pueden haber pocos ministerios más comepiernas que el Ministerio de Seguridad, porque basta con que ocurran hechos que pongan en riesgo la seguridad para que la percepción ciudadana sea, este ministro está haciendo mal la pega. O sea, yo creo que si el presidente Kast quería cuidar a la carta, o una de las cartas presidenciales que podía tener su partido para la continuidad del gobierno, creo que no le hizo un gran favor al ministro Arroyo en esto. Oiga, antes de ir a la pausa, alcanzamos con uno más de ustedes, pero es verdad, o sea, el ministro Arrao, a ver, a quien yo transparento, que lo conozco, tengo la mejor opinión humana y política de él, y ojalá nos sorprenda para bien por Chile, porque ya si en esto ya claramente no resulta, ya cerremos por fuera. Entonces ahí quizás hay un tema, ¿o no, Gijón, Tomás? A ver, coincido plenamente con Marcelo en que el tema de seguridad es una máquina de moledora de carne. Una moledora de carne. Una moledora de carne. Una moledora de carne. Una moledora de carne donde tú entras y no sabes cómo sales, pero sí puedes tener una cierta idea de que no vas a salir bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un factor de petición de la ciudadanía que tiene muchas aristas y que aristas de las cuales tú puedes controlar muy pocas. Tú puedes, por ejemplo, eventualmente sí llegar a mejorar el control de ciertos lugares, me carga la palabra territorio, pero ya la voy a ocupar, ciertas comunas, ¿ya? Pero basta con que ocurra algo en la Araucanía, basta con que de repente aumente en un cierto sector de una ciudad importante una cantidad de asaltos, basta con que haya un baleo en alguna escuela, digamos, ya, y ya sencillamente todo el mundo dice, la seguridad. La seguridad, digamos. Claro, entonces es imposible, digamos, se le está pidiendo un imposible. Eso por una parte. Por otro lado, más allá de las cuitas electorales que pueda o no tener el Partido Republicano, uno de los problemas que hay acá es que a mí me tocó en campaña conocer el plan de seguridad de la entonces candidata Evelyn Matei. Era
un muy buen plan. Y yo creo que si sigue estando redactado de esa manera, sigue siendo un muy buen Muy plan. buen plan. Si lo leyeron o no lo leyeron, no lo sé. Pero aquí nuevamente recojo las palabras de tu editorial. Hay que recoger lo mejor de que puede ofrecer el país y ponerlo en práctica porque funciona y porque podría funcionar. No va a funcionar, y quiero decírselo a todos los quienes nos escuchan, en el sentido de que lleguemos a un nivel prácticamente cero. Eso no existe en ningún país del mundo. Pero sí, quizás existe en El Salvador, pero con serio reparo a los derechos humanos. Pero por otro lado, lo que sí podemos esperar es una reducción consistente de los problemas que hoy día tenemos. Tal cual, querido Chico. Oiga, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro querido programa y saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, se tenía que decir viernes 22 de mayo, 22 de mayo, como pasa el tiempo, del 2026, día posterior a las glorias navales. Estábamos hablando de la durísima misión que le espera o que ya tiene en sus manos el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. También hay que tocar el tema de la vocería, quizás sería bueno examinar ahí qué pasó, porque Mara Cedini en campaña claramente era una apuesta personal del presidente. Entonces quizás hay que hacerse cargo de qué pasó que no resultó, digamos. Entonces en esa línea, Tomás, ¿qué te parecen los nuevos ministros? ¿Crees que hay un problema quizás más de base, más de diseño? Algunos dicen se está cumpliendo la promesa que el presidente hizo en campaña, que era tener menos ministros. No sé, hay varias formas de abordarlo. Pero no son menos ministerios. Sí, pero eso prometió él. Pues no me reten a mí, digamos, no se enojen conmigo. Yo creo dos cosas. Primero, me pasa que en campaña, y le pasó al presidente Boric, esto de decir cuña, tiras cuña o palabra o lema grandilocuentes nunca funciona. Entonces decir que vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con el fin de la migración es imposible. Entonces ahora lamentablemente le está reventando todo en la cara al presidente Kast, debido a que efectivamente, al parecer, según lo que dijo la ex ministra Steiner, no tenían un plan de seguridad. Entonces me parece que el cambio de gabinete o el cambio ministerial que vimos un par de días viene a solucionar un poco ese problema. Sin embargo, estoy de acuerdo con Marcelo que acá hay un problema de fondo y quizás un problema un poco más estructural del gobierno, debido a que están, a mi parecer, un poco como viendo qué pasa sobre la marcha. Y eso es problemático en un gobierno que espera cumplir promesas muy grandes y que la gente en el fondo votó por eso. La seguridad para la gente es muy importante. Y si no te estás haciendo cargo de eso, me parece que lo tiene muy difícil el gobierno. Respecto a la vocería, creo que el viceministro Alvarado tiene a su favor el hecho de que tiene voz y tiene un peso en el comité político. Cuestión que la ministra Cedini no tenía. Entonces, al ser ministro de Interior, tener un peso en el comité político, creo que lo va a facultar, de tener una mayor disposición al momento de hacer la vocería. Ahora, igual que Marcelo, me parece que no va a poder dar el ancho muchas veces porque tiene otras responsabilidades también. Claro. Entonces el rol de los otros ministros va a ser importante también en esta comunicación que el gobierno tiene que dar a la ciudadanía. Ya, hay dos preguntas que les quiero hacer, obviamente a los tres. La primera, ¿creen a su juicio que esto vendría a confirmar lo que se ha criticado por nosotros mismos también por lo demás, de que los partidos políticos pucha que son necesarios y el gobierno tuvo un diseño inicial y lo sigue teniendo, que los partidos políticos están arrinconados porque piensan que el nuevo viceministro de Interior y vocero es una figura clave para la UDI? La ministra Cedini es independiente. Pero para terminar el hilo, la ministra Cedini no milita en ningún partido y quizás eso también le jugó en contra. La ministra Steiner, la misma historia, y Martín Arrau es del corazón del proyecto republicano, el mejor ministro del gabinete, todos sabemos que está de cumpleaños por lo demás, aprovechamos a hablarlo el día de hoy. Don José García Ruminot es una figura queridísima y emblemática de Renovación Nacional. Entonces, como que ahí hay un factor de que los partidos parece que sí son importantes y el gobierno como que por una parte ahí algo pasó. Y segunda pregunta, algunos creen, o no será contradictorio, piensan que la reforma ya se aprobó en la Cámara, el Plan de Reconstrucción Nacional,
pero a su vez el gabinete está en problema. Entonces, ¿no sería como contradictorio, en teoría, que el mismo gobierno que logra aprobar su proyecto emblemático tenga problema en su diseño ministerial? A ver, aquí lo que ocurre es que naturalmente las gestiones, la gestión del gobierno como un todo es la gestión de varias parcialidades. Y hay gestores que funcionan muchísimo mejor unos que otros, digamos. La gestión en vivienda está funcionando bien, más allá de cualquier cuestionamiento comunicacional. Sobre todo la forma. La gestión en el Parlamento también está funcionando muy bien, digamos, porque tenemos, y lo voy a decir con mucho cariño, un viejo zorro metido ahí que conoce todo el teje-maneje de cómo Como hay que pez hacer. en el agua se mueve. Claro, y las teclas y los botones que hay que apretar, las teclas que Y lo hay ha que hecho de tocar. forma Y lo ha hecho muy muy hábil. bien, ¿ok? Muy bien. Pero por otro lado también hay otras gestiones, unas que están por comenzar a verse si van a funcionar o no, y otras que también merecen algún reparo, digamos, ya no solamente en el punto de vista comunicacional, sino que también desde el punto de vista político. Y aquí toco el tema que los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Y esto no es porque se generen un monopolio, sino que el hecho de que entidades que tienen determinadas ideas que conquistan a la ciudadanía y la ciudadanía les permite gobernar, esas mismas ideas tienen que vertebrarse en personas. Y cuando las personas no están vinculadas a partidos políticos, entonces las ideas se difuminan y empiezan a aparecer los creativos y empiezan a aparecer no, mira, a mí me parecería fantástico que se hiciera A, B o C, ¿ya? Cuando eso no está inserto en un cierto ideario político, en realidad la probabilidad de fracaso es muy alta. De ahí que eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, y esto también es muy importante, en la práctica, en el día a día, el apoyo que brindan grupos organizados no se puede comparar con el carisma personal que pueda tener un ministro independiente. Claro. Hay varias cosas en esto que son lecciones que uno tiene que sacar. Primero, el rol de los partidos. Y por eso es lo menos sexy del mundo, pero hay que volver a dos premisas básicas. Los partidos tienen que tener poder en una democracia. Cuando el partido al final termina teniendo menos poder que los francotiradores solitarios, digamos a los llaneros solitarios, que sus votos pueden llegar a ser muy importantes porque al final son las bisagras que permiten, de alguna manera, permitir las mayorías cuando las mayorías son muy exiguas, como es el caso que tenemos hoy día en el Congreso, que en ambas cámaras está casi empatado, digamos. Entonces, ahí es donde donde el rol de estos independientes empieza a resultar un tanto complejo. Y quiero poner un ejemplo. Hoy, el senador Kuzanovich ha anunciado que va a votar en contra de la reforma planteada por el gobierno. Y eso deja al gobierno en una posición tremendamente feble. Y 25-25. Empatado. No, pues, No, pues, ya estábamos empatados. Éramos 26. Claro, 26, 26, ahora es 20, ahora estamos 25. ahora es 25-25 o con abstención, vaya a saber uno, digamos. Y tenemos además el senador Calisto y la senadora Flores, que puede ser que en algún minuto los tribunales terminen pidiendo desafuero. Que lo menos Pero un tema, el senador Kuzanovich dispara para cualquier lado. Es más responsable por lo que el digo. senador Kuzanovich es una irresponsabilidad monstruosa. Dispara para donde Y se le yo, para la pluma. Cuando, voy a decirlo con toda su letra, porque yo lo pasé al Tribunal Supremo de Renovación Nacional, antes que renunciara, por supuesto. O sea, lo pasamos y renunció inmediatamente. Yo creo que Kuzanovich es una persona cuyos planteamientos políticos son más o menos equivalentes, como decía algún autor constitucionalista, equivalentes a una guía telefónica. Ese es el nivel de densidad que tiene. Las guías telefónicas no tienen densidad, digamos, tienen nombres escritos, no más que eso. Pero lamentablemente estamos en manos de gente como él, que finalmente son los que terminan marcando la pauta respecto de qué es lo que se vote. Y eso es una anomalía del sistema. O sea, los Kuzanovich son anomalías del sistema, porque no tienen que rendirle pleitesía ni cuenta a nadie. Y cuando eso ocurre, no es que le rindan pleitesía a su ciudadanía como ellos vociferan, sino que normalmente lo que hacen básicamente es negociar su mejor posibilidad. Obvio. Y por lo tanto tratan de aumentar su costo. Entonces, lo que hace Kuzanovich hoy es subirse el costo para que después el gobierno tenga que hacer los planteamientos que a lo mejor le permitan a él obtener una prebenda distinta. No estoy Que ya lo había dicho, él había dicho que estaba molesto por unos nombramientos en su región de Magallanes, que el gobierno no le había cumplido, lo dijo salió en el diario, Entonces, y criticó al gobierno. Entonces, cuando uno suma 2 más 2, termina sumando 4 normalmente. En segundo lugar, el rol de los partidos. Yo creo que en esto es fundamental que volvamos a la lógica. Y aquí mi crítica permanente, el otro día tuvimos un rol que fue muy criticado por la gente del PDG, pero cuando tenemos partidos que son partidos con definiciones doctrinarias tan buenas para el disfraz, digamos,
perdón por la ironía, digamos, estoy pensando en el cosplay de Pinochet que hace el diputado, el tremendo diputado, ¿cómo se llama? Olivares, Olivares, creo que se llama así. Sí. Y la otra, digamos, la abuela que se disfraza, digamos, de Naruto y de otras cosas. Sí. Digamos. Y todos se terminan disfrazando de algo en esta lógica de París, digamos. París se disfraza, digamos, por lo pronto se disfraza de autoridad, digamos, porque se pone la corbata roja, digamos, llega a patear el tablero, después de patear el tablero vuelven a negociar con el ministro de Hacienda y aparece como que él hubiera conseguido cosas que en definitiva no son conseguibles. La verdad, lo que negoció es algo que no tiene mucho destino. Claro. Entonces, volver a la lógica de los viejos, confiables partidos políticos tradicionales, que de alguna manera son los adultos responsables detrás de todo esto. Aquellos que sí son capaces de pensar en acuerdos permanentes y que funcionen. Cualquier otra cosa, yo los invito a mirar hacia el norte, unos 2.000 kilómetros para el norte, y veamos cómo está la política en Perú y lo que humildemente denominado la peruanización de la política chilena, que es esta cosa de los partidos sin ideología, sin doctrina, pero con muchos intereses creados. Mira, solamente en honor a la verdad, esto lo consigne MOL, y recién. El senador Kuzanovich ya estaba molesto por la nominación de quien era el delegado presidencial. El delegado presidencial allá en su región de Magallanes, y se molestó con el gobierno. Pensemos que él en campaña, contrariando a lo que dijo su partido en ese momento, él se fue a apoyar al entonces candidato Kast, y después, como ahora el gobierno no le cumple lo que él le pidió, ahora otra vez se cambia de chaqueta, y ahora no apoyaría al gobierno. Entonces, lo que describe Marcelo, esta peruanización de la política, estos llaneros solitarios que disparan para donde primero se les para la pluma, la fragmentación del sistema, llevándolo al término de ciencia política, yo creo que hacen mucho daño, Tomás. Sí, yo quiero dos cosas. Primero, me parece que el cambio de gabinete vino a reflejar que la política tradicional debe imperar en gobiernos de este tipo. Se fortaleció Chile Vamos con la designación del ministro Alvarado como vocero. Se fortaleció Chile Vamos con el rol que ha jugado el ministro García en el Congreso. Y bueno, republicanos con Arrau también se hizo fuerte como ministro de Seguridad, lo que hace que el partidismo sea algo clave en la política. Respecto a la peruanización de la política chilena, si no paramos esto, creo que vamos para allá. Desde el cambio binominal hemos visto una fragmentación bien preocupante en el Congreso. Creo que hay ¿cuántos partidos? 24, 25 por ahí. Ya perdí la cuenta, pero más de 20, más de 20. Por lo menos. Sin contar lo que está- Hay tres menos en sin este contar lo momento. que está Lo en que está en información. formación. O sea, sí, Por sí. ejemplo, el Rojo Edwards. sí, entonces El rojo que ha pasado por cuánto partido existió en Chile, digamos. es una cuestión bien preocupante porque si no paramos esto, si no existe una reforma, una modificación a nuestro sistema político, vamos a terminar efectivamente como nuestros vecinos, no solo Perú, como en general Como toda la región, ¿no? Bolivia, como claro. Entonces, eso, yo creo que debemos fortalecer el partidismo. Creo que los partidos políticos son clave, sobre todo los viejos partidos políticos, los grandes partidos políticos, y ahí el juego que todos nosotros jugamos. Sí, y aquí yo voy a desclasificar una conversación que he tenido en privado con varios de mis amigos en partidos políticos, incluido mi querido amigo Marcelo, ¿ya? Que es el siguiente. Sírvase conectar. Los partidos... Alarma de Riddle. Alarma de reel. No. Los partidos políticos en Chile tradicionales están al debe, en general, ¿ya? Y no solamente en la centro derecha, pero me voy a preocupar de la centro derecha en este momento, ¿ya? Y es que todavía la ciudadanía no tiene clara, esta ciudadanía actual, digamos, ¿ya? ¿Cuál es el proyecto de país que le están ofreciendo a Chile? ¿Ya? ¿Cuál es el sendero? La ruta a seguir. Yo sé que hay distintas iniciativas al interior de los partidos para poder cristalizar esto y me parece muy bien y espero que lo hagan en tiempo y forma porque en la medida en que los partidos no solamente digan somos responsables porque si tenemos historia y efectivamente la tienen, tenemos tradiciones que también las tienen, también tenemos que ofrecer un futuro. ¿Ya? En ese futuro yo creo que están al debe. Es muy buen punto el que tú recoges. Yo quisiera también asumirlo como desafío. Nosotros, por lo pronto, desde Renovación Nacional, sentimos, y esto es una conversación que es cada vez más recurrente dentro de los grupos internos, los chats, los asaditos, etcétera, cada vez, o en las reuniones partidarias, cada vez uno empieza a escuchar más el clamor de determinados dirigentes, militantes, particularmente en regiones, que nos piden la necesidad de que hagamos una especie de revisión doctrinaria respecto de cuáles son nuestros principios. No tanto de los principios en sí,
Los principios parecen ser bastante acordes. Tuvimos una revisión de principios del año 2014 que nos fue bastante bien. Pero creo que es importante volver, por ejemplo, a temáticas del siglo XXI, en las cuales probablemente yo ya me estoy quedando viejo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo vamos a vivir con la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Y qué rol le va a corresponder a los partidos políticos de la revisión respecto de ciertos temas? Como apostilla y simplemente como muestra un botón. El proyecto de la mega reforma, digamos, que se plantea, digamos, respecto al tema de la reconstrucción, incluía una norma respecto a inteligencia artificial y pérdida de los derechos patrimoniales o derechos personales. Que se cayó. Seguramente se cayó. Gracias a Dios se cayó. Que era además una norma que venía, digamos, de una copia de una norma propuesta por el gobierno Boric. Sí. Es una muy mala norma y que era absolutamente contraria a nuestros principios. ¿Qué posición tenemos nosotros hoy respecto a, por ejemplo, la expansión de la inteligencia artificial y la cantidad de puestos de trabajo que va a significar la pérdida de ella? O sea, hoy día, por 20 lucas, lo voy a decir súper transparente, me sale más barato contratar una inteligencia artificial de primer nivel y meterle todos los prompts que correspondan que contratar un abogado asesor. No, para mí, digamos, o sea, para mí, para mi oficina. ¿Por qué? Porque finalmente me va a terminar haciendo pega de abogado senior, que probablemente a lo mejor no sería capaz de hacerla un abogado recién salido de la universidad. ¿Qué clase de desafíos tenemos en eso? O sea, tenemos montones, Es digamos. que hay perdón. solo 30 segundos. Lo que ustedes dicen es clave porque al final los principios yo creo que son inmutables. Los principios claro. y valores son inmutables, Claro. pero le tienen que hablar a cada generación. Hay Obvio. distintas maneras, obviamente, de interpretarlos y tienen que hablarle a cada generación. Los principios son siempre jóvenes, pero tienen que hablarle a cada generación. Entonces, a la juventud de hoy en día, cómo le habla, por ejemplo, el concepto de libertad, en fin, y esa es una tarea que tienen que hacer los partidos políticos tradicionales, de interpretar esos principios para que le hablen a cada generación, para que los desafíos de cada generación se vean reflejados en esos principios y valores que defiende cada partido. Y, como contrapunto, los partidos políticos son proyectos para servir a Chile. No son solamente máquinas electorales para ganar elecciones. Los partidos políticos tienen que estar imbuidos siempre de principios y valores. Y esos principios y valores son un proyecto para servir a Chile. Y los partidos tienen que proponerle al país un proyecto de país, una visión de futuro. ¿Por qué queremos ser gobierno? ¿Por qué queremos estar ahí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Traduzcamos qué significan las ideas de la libertad, cuál es nuestra visión de futuro, cuál es el rumbo que queremos tomar. Y esa propuesta es la que tienen que hacer los partidos. Y te quiero agregar muy brevemente lo siguiente, este no solamente es un debate necesario y urgente en Chile. Hoy el debate en un país creador de gran cantidad de inteligencia artificial como Estados Unidos, el debate es el siguiente, fíjense, tanto en la izquierda, y sobre todo en la izquierda más extrema, como también en la derecha más extrema, se ha llegado a plantear incluso la necesidad de nacionalizar la inteligencia artificial. Mira. ¿Por qué? Por una razón que lo voy a decir en breve, digamos, para que se entienda. Así como no se puede permitir de que las armas atómicas estén en manos privadas, tampoco se puede permitir que una herramienta tan poderosa y en tan manos privadas. relevante para el futuro de la humanidad esté en manos privadas. No sé, yo no lo he pensado. Honestamente, quiero decir, mira, todavía no tengo decantada una idea respecto a si eso es una buena o una mala idea, pero de que es necesario discutirlo Hay que hacerlo. completamente. Oiga, el debate, mira el debate al que hemos llegado, muy filosófico, pero aprovechando que tenemos a un miembro de la Juventud de Renovación Nacional, preguntarte derechamente, ¿cómo te hablan a ti los principios de la derecha, Tomás? Yo creo que los partidos tradicionales y la derecha, la centro derecha, a la que yo quizás represento un poco más, se han quedado en el tiempo al momento de explicar los principios y valores internos, en este caso de la Nación Nacional. Uno tiene el papel, donde está todo numerado, Sí, claro. pero nadie se ha hecho el trabajo de efectivamente exponer y explicarle muy en fácil y en breve a la juventud sobre qué habla el partido, sobre qué se está trabajando, etc. Y yo creo además que, y esto es una crítica interna, quizás a Chile Vamos, a la centro derecha, ha faltado trabajo territorial también. Mucho. Y a partir del trabajo territorial, en la calle, las comunas, etc., se puede también volver a explicar qué es un partido como Renovación Nacional, qué principios acoge, qué está buscando futuro, etc. Entonces, me parece que el trabajo tiene que volver a la base, que es la juventud, en este caso, y a la calle, que es donde la gente está un poquito más perdida, porque no sabe
para dónde van los partidos grandes como Renovación Nacional. Oiga, solo un dato, pues, ya que tocaron el tema de la inteligencia artificial. El 25 de mayo, que entiendo que es el lunes. Sí. ¿Lunes? Sí. Lunes se publica la primera encíclica del Papa León XIV, Ah, Magnifica interesante. Humanitas. Sí, sí, sí. Magnifica Humanitas, y que trata de este tema. Precisamente él eligió su nombre en honor al Papa León XIII, que escribió la Rerum Novarum, la que inaugura la doctrina social de la Iglesia, y él, que ya quiere honrar al Papa León XIII, va a publicar una encíclica donde habla de los desafíos de la cuestión social a la luz de la inteligencia artificial y el rol del ser humano el día de hoy. Así que, independiente si usted es creyente o no, católico o no católico, pero creo que Es un tema de va a ideas, ser un no bonito de insumo. religión. Es un Va a ser tema un de buen ideas. insumo Sí. para leerlo, sobre Sí. todo este Papa que es muy filosófico para explicar los temas. Así que ahí le dejo un datito. Una acotación. Por favor. Con lo que decía anteriormente. Y hoy en día, justamente el partido y la juventud está trabajando en eso. Está trabajando en formación, está trabajando en volver a hablarle fácil a la ciudadanía a través de la directiva nacional como de la directiva de la juventud. Entonces es un trabajo a largo plazo que ya se está tomando y pensando también en el futuro presidencial, municipal, etcétera. Claro. Vamos a traer a otros programas. También es panelista de acá, así que lo vamos a volver a traer para que nos dé explicaciones a don Raimundo Valle. Así que para que nos diga. Ahí vamos a llegar con la Sí, libreta lista sí, para hacer la vamos a hacer el pregunta. check. ¿Es así o Sí. no es así? Así que no, él es checklist. panelista aquí también del programa. Saludos, así Ray. que lo vamos a volver a invitar. ¿Tú querías decir algo también en esa línea? A ver, pienso que este es un ejercicio que nosotros, voy a hablar, digamos, nosotros dos somos militantes de Renovación, pero siento que esto es un ejercicio que además está muy pendiente en la mayoría de los partidos políticos. Los partidos hoy día le están hablando digamos, todas estas lógicas quiero plantearlo con un simple ejemplo: las máquinas internas de los partidos. Las máquinas, ¿qué es lo que son? Para que los telespectadores lo entiendan fácil. La máquina consiste, digamos, en un grupo una facción o grupo del partido que tiende a generar cuotas de poder internamente por diversas razones. Esos son elementos y problemas y discusiones internos de los partidos que muchas veces no dicen relación con los problemas y las problemáticas de las personas. Y de verdad que no tienen nada que ver. Y eso tiene que ver también con cuotas de poder interno que se distribuyen de determinada manera. Es un problema que aqueja hoy día a la democracia directa de los partidos. Porque al final uno pensaría que, digamos, pensándolo en voz alta, digamos, estas máquinas no tendrían razón de ser, pero también la tienen porque finalmente la gente necesita agruparse dentro de los mismos partidos y formar, digamos, sensibilidades dentro de lo que más les atrapa. ¿Cómo compatibilizar una cosa con la otra? Es un problema que, por ejemplo, terminó destruyendo la democracia cristiana. Claro. Y partidos más grandes como Renovación Nacional tenemos este problema también. La UDI, que durante mucho tiempo no lo hubo, hoy día tiene dos facciones que son más o menos claras. ¿Para qué les digo? El Partido Socialista, que es una amalgama de partidos, y el PPD, que es un partido programático, digamos, más que programático, un partido pragmático. Instrumental. Entonces, cuando uno empieza a revisar uno por uno, al final los partidos tradicionales adolecen de este problema. ¿Para qué les cuento? El Frente Amplio, pues el Frente Amplio son 3 partidos. Y el Partido Comunista, que históricamente había sido una cosa muy monolítica, hoy día es evidente que hay una facción china y una facción soviética. Entonces, obviamente, digamos, hay un problema, hay problemas de fondo que no tienen cómo discutirlo. Entonces, todos estos son debates que probablemente suenen muy Hay poco que dar. sexys, porque claro, hoy día, digamos, es más atractivo hablar de seguridad ciudadana, de hablar de desempleo, y por supuesto son temas muy importantes. Pero mientras no, esto es como, no sé, pues, sacarle el sofá donoto donde la señora tiene infidelidad con él, digamos. ¿Qué hacemos? Digamos, ¿vendemos el sofá? ¿No nos preocupamos de la política de fondo? Oiga, solamente nos quedan unos poquitos minutos, pero unas últimas reflexiones sobre volver al tema que estamos hablando de seguridad, porque de hecho hoy día viernes vimos que ayer más bien jueves tarde fue un intento de turbazo, de portonazo. El expresidente del Tribunal Constitucional y profesor Iván Aróstica, Sí, claro. él abatió a uno de los delincuentes y me parece bien, ojalá los hubiera matado a todos, si es opinión mía. Pero a ver, ahí la reflexión es por qué tenemos que llegar a eso, ¿eh? Porque la seguridad, obviamente el Estado me la tiene que entregar, entonces algo está fallando y esto ya es pan de cada día. Vimos a un carabinero también que lo balearon solo por el hecho de ser carabinero. O sea, lo vieron que iba vestido de carabinero saliendo del turno en la comuna de La Florida y le disparan. Está grave en el hospital de carabineros. Entonces, todos los días, en los robos de celulares, daban un reportaje, los celulares que se roban al día en Chile,
cómo después hackean los datos y le roban a las personas. Entonces, el ministro Arrao aquí tiene una pega, pero gigantesca, ¿o no, Chifón? Sí, no, Tomás, Marcelo? por eso digo de que yo partiría por morigerar las expectativas, en primer lugar, porque cuando yo digo, a ver, no lo digo, pero cuando alguien pudiera pensar que no, que queremos convertirnos en un país tan seguro como lo es El Salvador, yo diría, no, eso no va a ocurrir en Chile. No solamente porque somos un país distinto, no solamente porque tenemos una cultura política distinta, sino también porque nuestro modo de hacer las cosas, digamos, apunta a que tenemos que ser respetuosos de una cantidad de derechos que también todas las personas tienen, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso por una parte. Por otro lado, morigerando las expectativas, también es importante que en el corto plazo, 2-3 meses, efectivamente el gobierno en el ámbito de seguridad pueda mostrar números y sobre todo no solamente comunicar, sino que la ciudadanía pueda sentir de que algo Percibir. está mejorando. La percepción es muy importante, cual. muy importante, ¿ya? Y ahí la percepción se maneja no solamente a través de las medidas que se toman, sino también a través de cómo manejan los medios de comunicación los elementos noticiosos, ¿ya? Porque yo puedo efectivamente frente a un mismo hecho poder plantearlo como un escándalo o como una noticia, y es el mismo hecho, el hecho no cambia. Sí. Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido. Yo llamo ahí a una responsabilidad, no jamás a una censura, pero a una responsabilidad editorial de los medios de comunicación. ¿Tomás? Sí, yo creo que tiene que aprenderse el error. Es un dicho que siempre lo he tenido muy presente, el error se aprende. Espero que con el cambio de gabinete el gobierno pueda aprender del error que cometió con la ex ministra, sobre todo en el diseño y en la comunicación de lo que se está haciendo en el Ministerio de Seguridad. La sensación tiene que cambiar en la ciudadanía y eso se hace a través de que el gobierno comunique lo que se está haciendo, que entregue, como decías tú, datos, números y digan, mira lo que está ocurriendo, estamos haciendo esto y la ciudadanía va a entender al menos lo que se está trabajando en el gobierno. Entonces eso, yo espero que del error se aprenda, que cambie la forma de comunicar todo esto y que cambie un poco el diseño interno del Ministerio de Seguridad, que partan al menos con un plan. Sí, porque parece que tiene muchos cargos, pero poco músculo. Esa era la crítica que se le hacía en algún momento. Porque, y perdón, no puedo no decir esto, pero que salgan ahora algunos patúos a decir que el ministro Arrao no conoce seguridad. A ver, Luis Cordero me van a perdonar, pero No, tampoco. no era un experto en seguridad y esto me hago cargo, no tengo ningún problema si él me quiere, no voy a calumniarlo, pero como administrativista es bastante mediocre. Entonces que me vengan a decir a mí que más o menos este jurista estrella era el experto en seguridad, por favor, hay que tener un poquito de personalidad. El país de los ciegos, el tuerto rey, dicen, pero yo, a ver, tengo mis ciertas, digamos, contradicciones respecto a eso. Yo soy muy militante de Renovación Nacional, lo admito. Y desde ahí, por lo menos a mí se me ocurrían 3 personas que podían haber digamos, ocupado ese ministerio. Podría haber estado, digamos, Juan Francisco Gali, podría haber estado Carlos Charme, podría haber estado la Katy Martorell. Cualquiera de los 3 podrían haber hecho una gran gestión, que sí saben de seguridad, porque se han trabajado el tema los últimos años. Pero, a ver, ojalá el mayor de los éxitos para el ministro Arrao, ojalá que esta percepción que uno se queda de que el gobierno quiere prescindir de los partidos, ojalá que no se sustente en el tiempo, ojalá que cambien y enmienden. Yo en eso tomaste toda la razón, ojalá que esta cuestión cambie, porque de lo contrario, no solamente vamos a perder los partidos de derecha, sino que a perder el país. Tal cual. Oigan, nos quedan 20 segundos para cada uno para que se despidan, Chijón. Bueno, agradecer una vez más los saludos que he recibido, tanto online como personalmente en la calle. No me fui, estoy de vuelta. Y no se va a ir, y no se va a ir. Estaba vivo que nunca, estaba vivo que Así nunca. que encantado de estar Ni con seguirá. ustedes, digamos. Muchas felicidades. Tomás, Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido una conversación muy entretenida. Esperando que el gobierno pueda enmendar los errores. Insisto, que aprendan de los errores. Y nada, por el bien de Chile. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. don Marcelo No, Su. claro, cerrar recordando aquellas palabras tan sabias, digamos, que planteaba el cardenal Chomalí respecto de la necesidad de que volvamos no solamente a practicar una buena política, sino que volvamos al el sentido del honor y la responsabilidad de las cosas que hacemos. Bueno, yo solo agradecerle su cariño. Muchas gracias, denos like, comparta el programa, déjenos sus comentarios, estamos siempre agradecidos de leerlo. Querido Chijón, querido Tomás, querido Marcelo, ha sido un maravilloso programa. Igualmente, muy buen José programa, Antonio. No, sí, pues lo pasamos muy bien. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Buen fin de semana, que estén bien. Chao, chao. Bye. Adiós.